Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Caco Lavoy para dirigirte en el estudio de la palabra en esta mañana. Continuamos usando el material del libro del discípulo y en esta mañana seguimos en la quinta unidad, Palabra, Amor y Servicio, escrita por el reverendo Juan Figueroa Umpierre. La lección en esta mañana se titula, es la lección número 23 y se titula Visión, Compasión y Acción. Visión, compasión y acción. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro según el evangelista Marcos, según San Marcos, en el capítulo 6, versos 33 al 44. Y vamos a estar estudiando aquella narrativa en donde ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El objetivo de esta mañana, de esta lección, es destacar que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces muestran que cada persona cristiana tiene el deber de sentir y de actuar para ayudar a las personas que estén pasando por sufrimiento. Ver, sentir y actuar. En adición, es concienciar a las personas cristianas de que al responder fielmente a su obligación pastoral con los demás, no está sola. Tomemos conciencia que no estamos solos. ¿Por qué? Porque contamos con el Dios que nos envió. El Dios que llama, capacita. Y nos capacita para servir pastoralmente. Este evangelio de Marcos comienza con esta afirmación en este capítulo 1, verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo. Fíjese que la Biblia textual no menciona Hijo de Dios porque esa porción no está en los manuscritos más antiguos, especialmente en el sinaítico, que es uno de los más antiguos. Así que aparentemente se añadió posteriormente. Jesús es la traducción de Yeshua, que quiere decir Yahvé, Jehová salva, o Jehová es salud. Cristo es la traducción griega del hebreo Mashiach, o el ungido, o el Mesías. Así que Cristo Jesús es el ungido, Jesús el Salvador, el que nos brinda salud y es el ungido de Dios. La expresión Hijo de Dios no está en códices bien antiguos, entre ellos el sinaítico. Ahora bien, ¿quién fue este Marcos que escribió este evangelio? ¿Fue uno de los discípulos? Pues no es uno de los 12 discípulos. ¿Qué nos dice la escritura de quién era ella? En Hechos capítulo 12, verso 12, nos dice que narrando de cuando Pedro estuvo preso y el ángel lo liberó de las cadenas, Pedro sale de la cárcel y llega a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que este es Juan Marcos. Marcos es su sobrenombre. Y estaban allí orando precisamente porque Pedro fuera liberado, porque al otro día Herodes lo iba a mandar a matar. En Colosenses 4:10, Pablo nos dice que Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y también Marcos, sobrino de Bernabé. Así que Juan Marcos, hijo de María, es sobrino de Bernabé. Y Bernabé es uno de los compañeros de viaje
de Pablo. Y de hecho, Juan Marcos fue causa de una pelea entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé se llevó al sobrino, el sobrino en una dijo que no iba a seguir con ellos, y luego posteriormente pues Bernabé y Pablo se separaron por causa de Juan Marcos. Sin embargo, más adelante, cuando Pablo escribe sus cartas, le escribe a Timoteo en la segunda carta, le dice que solo Lucas, el médico amado, está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Así que Pablo le encomienda a Timoteo que le lleve a Marcos. O sea que Marcos, a la larga, a la postre, resultó ser un muy buen evangelista. Y Pablo lo necesita ya en las postrimerías de su ministerio. A principios del siglo II hubo uno de los llamados padres de la iglesia o padres apostólicos, que se llamó Papías. Papías decía que el evangelio de Marcos no es otra cosa que la recopilación de los materiales de la predicación oral de Pedro. En otras palabras, de hecho, esta información se saca del libro de la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es uno de los primeros historiadores del cristianismo. Pues allí dice que Papías menciona que Juan Marcos escribió y recopiló el material predicado, la transmisión oral del Evangelio de Jesucristo que le llevó Pedro. Marcos estuvo muy cerca de Pedro, tan así que Pedro le podía llamar Marcos, mi hijo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, en otras palabras, Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que Marcos, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, hijo de María, fue un colaborador tremendo para Pedro. Por eso vimos y leímos en el libro de los Hechos que cuando Pedro es liberado de la cárcel, aquí en Hechos 12:12, Pedro va a ir directamente a la casa de María donde está Juan Marcos, porque estaban orando por él. Marcos, este evangelio es el primero de los 4 evangelios. Fue de los 4 evangelios canónicos, porque hay otros evangelios que no se aceptan como canónicos. Así que el evangelio de Marcos es el primero de todos estos evangelios. Fue escrito al poco tiempo de la muerte de Pedro. Se estima que hacia el año 65 después de Cristo. En otras palabras, alrededor de 30 años después de Jesucristo haber sido crucificado. El evangelio de Marcos originalmente aparentemente fue escrito en arameo y en hebreo, y luego esas versiones no se consiguen. Lo más que nos ha llegado es las traducciones griegas. Contienen lo que Pedro predicaba y enseñaba acerca de Jesús. Por eso Marcos nos tiene estas palabras arameas que Jesús usó en su idioma, ¿verdad? En arameo, y que Marcos las recoge. Por ejemplo, cuando sana a la hija de Jairo, el Señor le dice Talita cumí. Al sordo que tenía impedimento en el habla le dice Efata, que le abrió los oídos. Y ahí están los textos para el que de ustedes guste, ¿verdad? Ir allí y buscarlo. El don que se dedicaba a Dios es Corbán. En el Getsemaní Jesús dice Abba Padre, y en la cruz clama Eloí, Eloí, lama sabactani. Así que estos son palabras que que se recogen en el Evangelio de Marcos, que todavía nos llegan en el idioma arameo original.
La palabra sanadora, efata, es ábrete al sordo, talita cumi, niña, levántate. La palabra sanadora expuesta por nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:21 dice que entraron en Capernaum. Capernaum es una ciudad bien importante, porque Capernaum se considera la ciudad donde de hecho se le llama así, el pueblo de Jesús, porque Jesús siempre que volvía de su ministerio, de haber estado en sus misiones, volvía a Capernaum a su casa. Dice que un sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Esa era la costumbre del Señor. Tan pronto llegaba un pueblo, iba el sábado a la sinagoga a predicar. En este pueblo, en Capernaum, se encuentran estas afiches donde nos indica que ese es el pueblo donde vivió Jesús. Mateo 4:13 dice que dejando Nazaret fue y habitó en Capernaum, una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Una ciudad cerca, pues, ¿de qué mar? Del mar de Galilea, que no es otra cosa que un lago de agua dulce. El lago de Genezaret, el lago de Galilea, pues Capernaum es una de esas ciudades. En hebreo significa pueblo de Nahum, una ciudad bien importante en el ministerio de Jesús, ubicada en la costa norte-este del mar de Galilea. Aquí tenemos un mapa más o menos para ubicarnos. Este es el mar de Genezaret o lago de Galilea o lago de Tiberíades. Aquí tenemos la ciudad de Capernaum y la ciudad de Betsaida y Corazín. Aquí en este triángulo de estas tres ciudades es donde se le llama el triángulo evangélico, porque donde el ministerio de Jesús mayormente se desarrolla es aquí. Esto es en Gadara, el Jordán, que va a ir hasta el Mar Muerto, y Jerusalén y Belén. Así que Capernaum, la ciudad de Jesús. Aquí también lo vemos, este es el mar de Galilea o mar de Tiberíades o de Tiberias, mar de Genezaret, que en realidad, como les digo, es un lago de agua dulce de la ciudad de Genezaret. Así que aquí entre Corazín, Capernaum y Betsaida, esto se le llama el triángulo evangélico, porque aquí en estas tres ciudades donde Jesús predicó mayormente. En esta mañana vamos a ir más o menos en esta área de aquí al sur de Capernaum. En esta área es que está Tacta, que es donde está el monte donde el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces. En los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Se llama sinópticos estos tres evangelios. Ese que se deja a Juan fuera. Y la palabra significa, viene de dos palabras griegas que quieren decir ver juntamente. Porque cuando uno lee Mateo, puede buscar en Marcos y puede buscar en Lucas a ver si tienen la misma narración. De hecho, se piensa que Mateo lo que hizo fue ampliar el evangelio de Marcos. La alimentación de los 5,000 se encuentra en los cuatro evangelios, en los tres sinópticos y en el evangelio de Juan. Ahí tienen la cita bíblica para aquellos de ustedes que quieran ir pero es de ahí la importancia de este evento que estamos discutiendo en esta mañana, que los cuatro evangelios narran este evento milagroso. Mateo 4:13 dice que cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan,
En otras palabras, cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca. Se enteró de que, pues si leemos los versos anteriores, de Juan el Bautista ha sido decapitado. Y el Señor decide montarse en una barca y apartarse para descansar, para ir a meditar, ¿verdad? Sin embargo, también en otro de los evangelios nos dice que el Señor venía de Gadara, o sea que lo ubica en otro lugar, viene de Gadara, pero siempre van al mismo sitio. Juan 6:11 dice que el Señor tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y que eso mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Así que Juan nos dice que el Señor dio gracias por los panes y por los pescados. Otro de los evangelios dice que solamente por los panes, no menciona los pescados. O sea que era un todo, ¿verdad? Por eso es que es bueno leerlo en todos los evangelios para tener un poquito más de información. Marcos, vamos al evangelio de Marcos. A ver qué nos dice Marcos capítulo 6, versos 30 al 44. Dice que los apóstoles se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado, porque el Señor los había enviado. Eso fue cuando envió a los 70. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado, descansen. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca, es lo mismo que nos dice Mateo, a un lugar apartado. Pero muchos de los que los vieron a partir, los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. O sea, se fueron costeando todo el lago a pie y llegaron antes que ellos y se reunieron con él. O sea que se imaginaron que iba para Capernaum, para su casa, para esa área, y se fueron avanzando a prisa. Y cuando Jesús salió de la barca, vio a tanta gente, tuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. Comenzó entonces a enseñarles muchas cosas, a predicarle el evangelio. El tiempo pasó y se hizo tarde, y así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Otro de los evangelios nos va a decir, no tan solo que compren alimentos para ingerir, sino que busquen alojamiento. O sea, no eran busca algo de comer y vuelve para acá, sino quédense por allá en las aldeas. Jesús le respondió, denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y le demos de comer? Esto costaría como 200 denarios. El denario es lo que se ganaba un obrero en un día de trabajo. Era una moneda de plata. Era una moneda romana. Distinto al dracma, que es una moneda griega. Así que esta moneda romana era lo que se ganaba un obrero en el día, pues necesitaban 200 denarios para alimentar a aquella gente, por lo menos. Esto es un denario. De hecho, si miran la cara, esta es la cara del César, la cara del César, que por eso es que se le llama denario del tributo. Cuando se le pidió al Señor que pagara el tributo, y él dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y es mirando una moneda de esta, con la imagen del César. En el reverso, en el otro lado, aparece una imagen en donde se pintaba el César como un sumo sacerdote. En Marcos 6:38 dice, y Jesús le dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Fíjate que Marcos lo que dice es, ¿cuántos panes tienen ustedes? No dice la multitud,
Y como da la impresión de que eran los discípulos los que tenían esto. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50, que esto lo encontramos en el Éxodo. Allá habla de cuando el Moisés reunía los grupos en el desierto en grupos de 100 y de 50. Así que tenemos que otro de los evangelios dice que es un niño el que provee estos panes y estos peces. Sin embargo, aquí da la impresión de que son los discípulos. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Luego partió los panes, se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. O sea que lo primero que hizo el Señor fue bendecir los alimentos. Todos comieron, quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan y los pescados, llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Fíjate que entonces aquí nos menciona que fueron 5,000 hombres. Recuerden que en ese tiempo las mujeres y los niños no se contaban. El censo eran los hombres. Así que allí tenían que haber más de 10,000 personas. Los 5,000 hombres, y si decimos la esposa y 1 o 2 hijos, pues estaríamos hablando de 15,000, pero vamos a poner 10,000. Así que fueron más de 5,000 los que comieron. Lucas nos narra este mismo evento y nos dice que ellos cuando regresaron fueron a Betsaida, que vimos en el mapa que Betsaida y Capernaum están cerca. La gente lo supo, lo siguió y los recibió y les habla, y Jesús les hablaba y los sanaba. Y entonces, el momento que el Señor le dicen al Señor los discípulos, al momento que el día empezó a caer la noche, se acercaron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos, busquen comida y busquen alojamiento, porque aquí no hay nada. En otras palabras, que vayan y se resuelvan. Según llegaron, por ahí que se vayan. Esa es la mentalidad carnal del discípulo y de nosotros, ¿verdad? Que vayan y busquen su comida y su alojamiento sin nosotros brindarlo. Este mismo texto en Juan 6, 1-13 dice que luego de esto se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias o Tiberiades, es lo mismo, lago de Genezaret, lago de agua dulce, porque ellos venían de la Decápolis, donde están las 10 ciudades, venían de allá de Gadara, de sanar al Gadareno. Entonces se subió a un monte y allí con los discípulos se acercaba la Pascua. Ve que Juan entonces nos va a dar, cuando empatamos los 4 evangelios, ya tenemos una idea más clara de dónde venía el Señor, dónde estaban, en qué época era, porque es cerca de la Pascua, quiere decir que era en la primavera, por eso se podían sentar en la grama allí, ¿verdad? Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud, se acercaba y le dijo entonces Jesús a Felipe. Fíjese que entonces el Evangelio de Juan ya no nos dice a los discípulos, ya nos dice el griego, Felipe el griego, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno de ellos recibiera un poco. Fíjate que lo primero que el Señor dice, alzó la vista, vio a la multitud y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? Ninguno de los otros sinópticos dice que el Señor está procurando porque compremos pan. Pero Juan es más práctico, el Evangelio de Juan coloca a Felipe, el discípulo griego, para que tenga esta pregunta y le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para esta gente? Felipe le responde, ni 200 denarios de pan
bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. O sea que los 200 denarios, eso no iban a dar ni para un poquitito de pan para cada uno. Entonces sale otro de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, y uno de sus discípulos, y le dice, aquí está un niño que tiene panes de cebada, 5 panes y 2 pescados pequeños. Pero ¿qué es esto para tanta gente? En otras palabras, mira qué interesante. Entonces Juan ya nos coloca aquí a Pedro, a Andrés, a Felipe, y en los panes y los peces no eran de los discípulos. Resulta que era de un niño. Ahora, qué curioso, porque entre tanta gente uno se pone a pensar, tanta gente, casi 10,000 personas salieron detrás en caravana, detrás en peregrinación detrás de Jesús y no llevaban comida, alimentos, nada. Y que sea un niño el que tiene los panes y los 2 pescaditos y pescados pequeños, o sea que tampoco era que tenían 2 sardinitas allí para tanta gente. Este es el lago de Kineret o Genezaret o de Tiberíades. El Señor estaba por acá en esta área donde están las 10 ciudades. Gadara está en esta área de aquí. Venían y iban hacia Betsaida, Capernaum, pero fueron aquí a Tabha, que es la ciudad de las 7 fuentes. Aquí era que fueron, y aquí hay mucha vegetación, hay muchos cultivos, olivos, mangos, etcétera. ¿Ven? Esto más o menos la hierba en forma abundante en la primavera. O sea que el Señor los mandó a sentarse en un césped de hierba. Este es el lago de Genezaret. Ellos venían de otra orilla por allá. En lo que llegaron en barco hasta acá, la gente dio la vuelta y fueron esto es entre los manantiales de Tabga, frente al baño del leproso. Hay algo bien importante, mi hermano, que nosotros tenemos que recordar. Nosotros somos canales de los recursos de Dios, no embalses. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos que Dios pone en tu vida y en mi vida, las bendiciones que el Señor nos da, es para que nosotros las pongamos a fluir. Los canales, como los canales de riego, fluyen, riegan, llevan agua, llevan alimento. Los embalses es más bien una agua que no es viva, que una agua estancada. Así que recuerda, nosotros somos canales de bendición en medio de los cuales los recursos del Señor se reparten. No somos embalses para almacenar esas bendiciones. Hay que dejar que fluyan. Como aquí, en primavera, este es el Jordán, el río Jordán, con unas torrentes de agua bien abundantes. Esto es en el norte de Betsaida. Tabha es a la orilla del lago, unos 2 kilómetros al sur de Capernaum. Esta es la región de Tabla. El nombre proviene del griego heptapegion, que significa 7 fuentes. Y de estas 7 fuentes, los árabes de esta palabra terminaron con Tabha. Esto es una palabra árabe. La iglesia de los monjes benedictos del heptapegion se construyó en el 1980 sobre ruinas de templos más antiguos y por eso cuenta con unos mosaicos de la época de la Edad Media, de la época bizantina, con discípulos de plantas, con dibujos de plantas y animales. Esto es más o menos donde estamos situados en la lección esta mañana. Aquí, la basílica del monasterio de donde ocurrió, aquí hay una iglesia y aquí es que ocurre la multiplicación de los panes y los peces. Esta es el mar de Galilea y la basílica
de los panes y los peces es en esta área. Allí estos son parte de los mosaicos que hay, ¿verdad? Esta histórica roca que está aquí atrás. La tradición dice que aquí era que el Señor estaba cuando hizo la repartición de los panes y los peces. Y nota curiosa, si ustedes se fijan, la canasta tiene 4 panes nada más. Falta uno. ¿Por qué? Porque el quinto pan es el pan de vida, que es el Señor. Esa es la interpretación que se le ha dado a estos mosaicos que están en esta preciosa iglesia. Esta es la fachada exterior, de la fachada interior, la roca que les mencioné, y los mosaicos están aquí en el templo, aquí adentro. ¿Ven? Este es el altar y aquí están las rocas donde dice la tradición que el Señor hizo el milagro. La canasta con 4 panes porque el Señor es el quinto pan y los 2 peces. Ok, el objetivo de la lección esta mañana es destacar, como dijimos anteriormente, que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces muestra que cada persona cristiana tiene el deber de ver, el deber de sentir y el deber de actuar. Tenemos que ver, sentir y actuar para ayudar a las personas que están pasando por sufrimiento. Así que el primer deber es ver, saber mirar, tener un 20-20 espiritual, estar apercibido, es decir, tener abiertos los ojos del corazón, mirar las necesidades de nuestros hermanos, darnos cuenta de qué les falta el pan y lo necesario para vivir con dignidad. No podemos andar por la vida distraídos. El primer deber de nosotros es saber mirar, ver, tener una visión perfecta, una visión espiritual perfecta. El segundo deber es ser sensible, sentir. Jesús mira a la multitud y se compadece. Aprende a mirar sin indiferencia y sin sentir la necesidad del otro. Aprender a sentir la necesidad de los hermanos. Si los amamos, sabremos lo que tendremos que hacer por ellos. Donde hay dolor, angustia y necesidad, temor, allí hemos de estar los discípulos, anunciando que el reino de Dios se ha acercado. Así que lo primero es ver. Lo segundo, ser sensible, sentir cuál es. Ya vimos la necesidad, ahora vemos y tenemos esa sensibilidad para buscar a ver qué es lo que les hace falta. Y la clave para nosotros tener esa sensibilidad y esa compasión y esa consideración con estos hermanos que están pasando por crisis radica en un hecho: que Dios ha tenido compasión contigo y conmigo. Si el Señor ha tenido compasión contigo y conmigo, nosotros, esa es la clave para que nosotros tengamos compasión. Y el Señor espera que tengamos compasión con nuestro prójimo. El tercer deber es actuar. Los discípulos se dieron cuenta de la situación, pero su idea era despacharlo, que vayan, busquen comida, busquen alojamiento y que se resuelvan. Pues no basta mirar y sentir si no estamos dispuestos a actuar, a hacer algo. Algo que aunque sea limitado y pequeño, algo que aunque no sea suficiente, a veces nos desanimamos porque vemos que es poco lo que tenemos para dar y es mucha el hambre que mitigar. Sin embargo, 5 panes de cebada y un par de peces, ¿qué es eso para tanta gente? Y así es que pensamos en nuestra mentalidad pequeña. Pero Jesús se valió de la generosidad de aquellos que le entregaron lo poco que tenían para hacer el milagro. Su pequeña ofrenda sirvió para saciar el hambre de una muchedumbre. Él podía haber hecho aparecer el pan de la nada.
el pan de modo que nadie tuviese que dar nada. Sin embargo, quería que los apóstoles se involucraran. El Señor quiere que tú y yo nos involucremos, que la iglesia se involucre. Asumamos nuestra responsabilidad. El Señor pudo haber hecho el pan, pudo haber convertido las piedras en pan, pero Él quería que los apóstoles movieran la piedra, asumieran su responsabilidad. Denle ustedes de comer, descubran lo que tienen para dar, para repartan el pan y recojan lo que sobra y ayúdenme. El Señor quiere que tú y yo descubramos qué es lo que tenemos para dar. Alimento, tiempo, compañía, gozo, una llamada, una visita. Nos preguntamos cómo es posible que en una multitud tan numerosa no apareciera más que 5 panes y 2 peces. Yo me imagino que tú también te lo has preguntado. Entre 10,000 y 15,000 personas que salieron a dar a peregrinar detrás del Señor. Nadie hizo provisión. Pero a la larga, cuando el Señor pide, solamente aparecieron 5 panes y 2 peces. Está difícil de entender eso. ¿Qué ocurrió que apareció tan poco? No había por allí los guillados, los que tenían escondido el pan y los peces, los que no querían compartir. Porque mira que sabemos mucho que a veces somos cristianos por una cosa, pero a la hora de compartir, no somos como los apóstoles estos. Pero era natural el que la inmensa mayoría de esa multitud se hubiera puesto en camino, rodeando el lago sin llevar nada de comida. No llevarían algo aunque fuera poco. Estaban anocheciendo, tenían hambre, pero también eran egoístas. Ninguno quería sacar lo que llevaba para no tener que compartirlo y que no le quedara bastante para sí mismo y para el camino de regreso. Fue el milagro de la transformación de personas egoístas en personas generosas al contacto con Jesús. El Señor nos convierte, nos transforma de personas egoístas en personas generosas, que dejamos de ser embalse y somos cauces. Algunas veces no llega el pan, no porque haya escasez, sino porque faltan corazones generosos. Jesús bendice y multiplica lo poco que le entregamos. Si tú tienes poco, eso poco puedes dar. Si tienes mucho, da mucho. Pero 5 panes y 2 peces en mis manos pueden saciar el hambre de una pequeña comunidad. Pero en las manos de Jesús, en las manos del Señor, sobra para alimentar a los 5,000. Y esos 5,000 mal contados pudieron haber sido 10 o 15,000. Así que la solidaridad de los pobres es capaz de saciar el hambre de la multitud. Pon todo tu talento, todas tus bendiciones en manos del Señor, que las va a multiplicar. Él las va a multiplicar y van a sobrar. Que eso es lo que quiere decir esa canasta de 12. Porque fíjate que 5 panes, 2 peces es 7, que es un número perfecto. Y 12 es el número de los apóstoles, el número de las tribus, el número de los 12 de los ancianos del Apocalipsis, que significa plenitud. Ese 12 también. Así que entonces, de estos 2 seguidores del Señor, ¿dónde tú te colocas? 2 tipos de seguidores. Aquellos que siguen a Jesús por los panes y los peces, o los que cargan la cruz para establecer el reino. Más vale que seamos de los que cargamos la cruz para establecer el reino. Resumiendo, quienes aman a Dios también deben amar a su prójimo. La compasión es una virtud de Dios que los cristianos hemos recibido. La acción primaria de la compasión consiste en comunicar la palabra de Dios. Junto con la enseñanza de esa palabra de Dios, debemos realizar entonces acciones de servicio a favor de esas personas
en crisis. Oramos. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor. En ti nos sentimos seguros y protegidos. Ayúdanos para que podamos demostrar tu amor y compasión a todo tu pueblo que vive disperso por desconocer que tú le amas y tienes poder para cambiar su miseria en abundancia y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana que viene comenzamos la sexta unidad, modelos de fe, obediencia y compromiso, por el reverendo Benjamín Santana Santana. Y la lección número 1 es en Éxodo capítulo 1, verso del 8 al 21. Y es un tema obstétrico, las parteras. Aquí nos veremos la semana que viene en la sala de parto del Éxodo capítulo 1, verso 8 al 21. Y desde la primera iglesia bautista te habló el hermano Joaquín Caco Lavoy. Aquí tienen los correos electrónicos y la dirección y teléfono de nuestra iglesia. Bendiciones para todos.